pensando en su economía y tratando de evitar que usted sea víctima de las agencias bancarias, pues esta tarde en De Cerca con el Consumidor les traemos un tema muy importante. Le diremos cómo leer el estado de cuentas de sus tarjetas de crédito, y para ahondar en la temática, como cada martes y jueves, nos acompaña nuestro experto Julio Segueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Julio, bienvenido, buenas tardes. Hola Célida, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos ve. ¿Qué es un estado de cuenta? Comencemos por eso. Verás, el estado de cuenta es la herramienta que el banco pone a disposición de las personas para que puedan tener información sobre cómo va su cuenta, cuánto debe, cuándo tiene que hacer el pago, el número de su cuenta, toda la información crediticia referente al crédito que tenemos con una institución bancaria, en el caso que sea una tarjeta de crédito, va a estar inmerso en este documento, en ese estado de cuenta. ¿Cómo leemos un estado de cuenta? Porque nos viene mucha información ahí, hay que tener mucho cuidado con cada dato. Además, cada banco va a tener su propio estilo de cómo va a enviarnos un estado de cuenta. Pero básicamente todos tienen que llevar la misma información. Hay tres partes importantes que tenemos que identificar en un estado de cuenta. Primero, es la información personal nuestra. Va a ir ahí nuestro nombre, nuestro número de cuenta, dirección de domicilio. Esto es lo que nos va a permitir saber si este estado de cuenta que nos han enviado a nosotros es precisamente el mío o es de otra persona y se han equivocado en el tema de correo, ¿ya? Entonces esa es, digamos, la primera parte que tenemos como consumidores que tener en cuenta. Luego, al centro del documento vamos a ver un espacio que está destinado a las transacciones. Aquí vamos a ir viendo el día en el que se ha hecho la transacción, a dónde se ha realizado y cuánto ha sido una transacción, ya sea como un pago o como un crédito que nosotros hemos sacado, ¿ya? Entonces toda esa información, digamos, de las transacciones que voy yo realizando, van a salir acá en esta parte de medio. Entonces puede ser que de repente un estado de cuenta tenga varias páginas, y si tiene varias páginas, este cuadro de acá va a irse repitiendo en cada una de ellas hasta agotar todas las transacciones que he realizado. Cada cosa que nosotros utilicemos la tarjeta de crédito tiene que salir Tiene que estar acá. Sí, todo lo que nosotros hacemos, ya sea pagos o ya sea compras con la tarjeta de crédito, tiene que salir reflejado acá. Inclusive si son compras por correo electrónico, por internet, también nos van a salir acá y va a salir de alguna manera identificada el establecimiento comercial con el que yo he hecho la transacción. Y es importante quizás que nos fijemos bien en las transacciones que hacemos, porque es el momento de verificar si nos están poniendo algo que no hemos comprado, por ejemplo. Fíjate que el artículo 25 de la ley del sistema de tarjetas de crédito dice que si de repente en esta parte vamos a encontrar nosotros una transacción que no reconocemos, uno dice yo esto jamás he ido a comer acá, esto no lo he comprado, hay que interponer el reclamo en el establecimiento, en el banco, y el banco tiene 30 días, si es una transacción nacional, para identificar si eso se hizo bien o se hizo mal. ¿Y si es internacional? Si es internacional, tienen 120 días. Pero siempre es responsabilidad del banco el hacer la investigación pertinente cuando uno no reconoce una transacción. Y bueno, finalmente, en el estado de cuenta vamos a ver al final un apartado que incluye los pagos y las fechas que yo tengo que hacer. Y va a haber dos fechas y dos pagos que son relevantes. El primero es el día de pago, que ese es el día en el que yo, el último que tengo para pagar, sin que me cobren intereses ni normales ni moratorios, dependiendo. Y eso depende del tipo de pago, porque voy a tener dos tipos, el pago mínimo y el pago de contado. ¿Qué significa el pago mínimo, por ejemplo? El pago mínimo, si yo pago el pago mínimo el día de la fecha de pago, yo no voy a pagar intereses moratorios, pero sí voy a pagar intereses normales del resto del saldo que a mí me haya quedado pendiente. Pero si yo pago el pago completo, el pago de contado, el día de la fecha de pago, yo no voy a pagar ni intereses moratorios ni tampoco intereses normales. Entonces, una buena manera de utilizar una tarjeta de crédito es usándola como un medio de pago y no como un medio de financiamiento. Eso quiere decir que el día de pago yo tengo que pagar de contado y así voy a ganarme las mías, voy a ganarme lo que sea que el banco me esté ofreciendo y no voy a pagar intereses. Julio, en nuestro país hay una ley de sistemas de tarjetas de crédito. ¿Qué estipula esta normativa en cuanto a los estados de cuenta? Fíjate que lo primero que esta normativa estipula es la información que deben contener estos estados de cuenta, que era lo que ya decíamos. Información que identifica a la persona, información sobre las transacciones realizadas y la información sobre las fechas de pago y los pagos que tengo que realizar. Eso es lo esencial que todo estado de cuenta debe tener. Y otra cosa importante, que también lo establece la ley del sistema de tarjetas de crédito, es que estos estados de cuenta no pueden llegar al destinatario después de la fecha de pago. Si llegan después de la fecha de pago, el banco pudiera estar siendo acreedor a una multa por haber entregado tarde ese estado de cuenta. Ahora,
Es importante que las personas sepamos que no recibir un estado de cuenta o recibirlo tarde no nos exime de la obligación de pagar. Eso siempre tenemos que hacerlo. Ya lo que sucede que el banco tendrá una responsabilidad administrativa si la entrega tarde. ¿Y es responsabilidad de enviárnoslo cuántas veces al mes? Una vez al mes. Y tiene que ser antes de la fecha de vencimiento, unas 2 semanas antes, por Importante ejemplo. tenerlo en cuenta. Julio, las tarjetas de crédito tienen también un monto tope de préstamo. ¿Qué estaría pasando si los consumidores se exceden de este límite? Hay diferentes tipos de productos en este sentido y hay algunos que me van a permitir excederme de mi límite de crédito y otros que no. Los que no me lo permiten es porque no se ha previsto un sobregiro de la cuenta que yo pueda estar teniendo. Y cuando yo llegue al límite no me va a admitir más transacciones. Pero va a haber otras que sí, el contrato va a permitir un extrafinanciamiento, digamos un límite adicional al que yo ya tengo. Entonces sí, ese es el caso, es muy probable que el contrato también establezca una penalidad por haberme excedido del límite que me había dado para la tarjeta de crédito. Perfecto. Julio, recuérdanos cómo podemos denunciar cualquier irregularidad en la Defensoría. Pero primero, en el tema de tarjetas de crédito, es al banco, presento una notita, me quedo yo con copia de recibido de haberla presentado. Los bancos tienen 30 días para las transacciones nacionales, 120 para las internacionales, y luego de ese plazo, si la respuesta, si no nos la dan, si el banco no nos responde o la respuesta que nos dan no es satisfactoria, la persona puede interponer su reclamo en la Defensoría del Consumidor. Perfecto. Gracias, Julio. Te esperamos la próxima semana. Para servirles.